Amigos, buenos días. Acá rodeado de mis grandes amigos en teoría de la prueba, Jeremy Bentham, Eugenio Florian, Mittermeier, Nicola Framarino de Malatesta o Hernando Davis Echandía, los grandes maestros de teoría de la prueba, porque a partir de ellos o con ellos vengo reflexionando la defensa que estoy desplegando en Ayacucho, discutiendo, como les adelanté hace algunas semanas, la necesidad de interpretar el artículo 373 del Código Procesal Penal, la regla de la nueva prueba en juicio oral, como un remedio para evitar una nulidad procesal absoluta, esto es, la generada por la violación de la garantía procesal constitucional de la defensa eficaz. La garantía procesal constitucional de defensa eficaz en este caso fue violada en la etapa intermedia, porque frente a una acusación corresponde contestar la acusación. ¿Y contestar la acusación con qué objeto? Plantear los medios de defensa que permitan convencer al juez de la etapa intermedia en ese juicio que se llama juicio de la acusación, porque se siente en el banquillo de los acusados a la acusación para someterla a dos controles sumamente rigurosos, formal y material o sustancial, porque significa el contrapeso del nuevo proceso. Mientras que en el viejo proceso quien decidía abrir el proceso era el juez y quien llevaba adelante la instrucción era el juez, en el nuevo proceso quien decide abrirlo es el fiscal y la investigación preparatoria es una etapa del fiscal que se le da a el fiscal para que el fiscal prepare investigación preparatoria de la acusación. ¿Por qué? Porque la única acusación que puede justificar someter a un ser humano al juicio oral, cuya solo sometimiento ya implica afectación de derechos, por eso en un sistema de garantía al juzgamiento se le llama pena banquillo, la única condición o presupuesto para llevar a una persona a la pena banquillo o juzgamiento es una acusación debidamente fundamentada. Una acusación que pueda constituir un título de condena, que le permita al juez razonablemente considerar esta acusación de poderse desarrollar, este proyecto de poderse ejecutar, va a llevar a una condena. Y para que exista una debida acusación, una de las condiciones es que se le oponga una debida defensa o una defensa eficaz. No hay una debida acusación, no hay una acusación que permita ir a juicio si no ha sido refutada, contradicha con una defensa eficaz. Y la defensa eficaz no es la que buenamente pueda brindar el colega abogado que defienda a la persona. No es su teoría del caso la que determina una defensa eficaz, sino las necesidades del caso, el objeto del proceso, los términos de la acusación. Ejemplo, si en una acusación sostienen que soy autor de falsedad material y no se ha hecho una pericia grafotécnica, discutiré la insuficiencia de pruebas en el control probatorio o exigiré que no puede haber acusación si es que no puede haber autor de documento falso si no hay una pericia grafotécnica que haya establecido que la firma es falsa. O si, por ejemplo, me acusan de asesinato y mi cliente sufre de trastorno bipolar en fase maníaca con síntomas psicóticos al momento de los hechos, no podría sostenerse que hay defensa eficaz si yo no he presentado una pericia en la cual corrobore el diagnóstico y establezca que en fase maníaca el bipolar
pierde contacto con la conciencia. La defensa eficaz, amigos, es un mínimo de defensa técnica que se le tiene que garantizar al imputado o al acusado según la etapa en todos los procesos. Y esto se determina con criterios objetivos. Estos son los términos de la imputación o la acusación. Este es el tema de prueba. Esta es la argumentación del cargo. Todas las pruebas y todos los argumentos que ese caso exija, ejemplo, desaparición forzada o ejecución extrajudicial, porque así lo establecía el Estatuto de Nuremberg. Si la Fiscalía no argumenta por qué el Estatuto de Nuremberg puede satisfacer el principio de legalidad, no hay una debida acusación. Y si frente a esta el defensor no hace ver que el Estatuto del Tribunal de Nuremberg fue una norma de funcionamiento creada para un tribunal en 1945, que en el derecho internacional existirá el nullum crimen sine judicio, y en sine judicio está principios generales del derecho, costumbres internacionales. Eso se puede explicar bajo la luz del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque como ellos tenían que cargar con Nuremberg, en el Pacto Internacional se dice principio de legalidad sin perjuicio del derecho internacional, un principio de legalidad flexible. Pero en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como gracias a Dios en América nunca existió el fenómeno del no derecho, legislación que permitía los delitos de lesa humanidad, como en la Alemania nacionalsocialista o nazi, entonces en América el principio de legalidad es rígido. Sin esta argumentación frente a una acusación de lesa humanidad, no hay defensa eficaz. Igual que la medicina. En la medicina, lo que analiza si hubo mala praxis médica o no, no es lo que buenamente sabía el médico, sino lo que exigía la enfermedad. Esa enfermedad, ¿qué diagnóstico y tratamiento exigía? Ahí se determina la necesidad de la debida medicina y la mala praxis. La enfermedad determina si el acto médico fue correcto o no, no los muchos o pocos conocimientos del médico. Igualito es en el derecho. El objeto del proceso, los términos de la acusación, son los que marcan si la defensa fue eficaz o no eficaz. En mi caso, en la etapa intermedia, prácticamente no se aportaron pruebas. Y las pocas que se aportaron fueron extemporáneas. Lo que lleva concretamente a que en una acusación por negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, solo haya prueba de cargo y no haya ninguna prueba de descargo que practicar en la acusación. Amigos, buenos días. Acá rodeado de mis grandes amigos en teoría de la prueba, Jeremy Bentham, Eugenio Florian, Mittermeier, Nicola Framarino de Malatesta o Hernando Davis Echandía, los grandes maestros de teoría de la prueba, porque a partir de ellos o con ellos vengo reflexionando la defensa que estoy desplegando en Ayacucho, discutiendo, como les adelanté hace algunas semanas, la necesidad de interpretar el artículo 373 del Código Procesal Penal, la regla de la nueva prueba en juicio oral, como un remedio para evitar una nulidad procesal absoluta. Esto es, la generada por la violación de la garantía procesal constitucional de la defensa eficaz.
La garantía procesal constitucional de defensa eficaz en este caso fue violada en la etapa intermedia, porque frente a una acusación corresponde contestar la acusación. ¿Y contestar la acusación con qué objeto? Plantear los medios de defensa que permitan convencer al juez de la etapa intermedia en ese juicio que se llama juicio de la acusación, porque se siente en el banquillo de los acusados a la acusación para someterla a dos controles sumamente rigurosos, formal y material o sustancial, porque significa el contrapeso del nuevo proceso. Mientras que en el viejo proceso quien decidía abrir el proceso era el juez y quien llevaba adelante la instrucción era el juez, en el nuevo proceso quien decide abrirlo es el fiscal y la investigación preparatoria es una etapa del fiscal que se le da a el fiscal para que el fiscal prepare investigación preparatoria de la acusación. ¿Por qué? Porque la única acusación que puede justificar someter a un ser humano al juicio oral, cuya solo sometimiento ya implica afectación de derechos, por eso en un sistema de garantía al juzgamiento se le llama pena banquillo, la única condición o presupuesto para llevar a una persona a la pena banquillo o juzgamiento es una acusación debidamente fundamentada. Una acusación que pueda constituir un título de condena, que le permita al juez razonablemente considerar esta acusación de poderse desarrollar, este proyecto de poderse ejecutar, va a llevar a una condena. Y para que exista una debida acusación, una de las condiciones es que se le oponga una debida defensa, una defensa eficaz. No hay una debida acusación, no hay una acusación que permita ir a juicio si no ha sido refutada, contradicha con una defensa eficaz. Y la defensa eficaz no es la que buenamente pueda brindar el colega abogado que defienda a la persona. No es su teoría del caso la que determina una defensa eficaz, sino las necesidades del caso, el objeto del proceso, los términos de la acusación. Ejemplo, si en una acusación sostienen que soy autor de falsedad material y no se ha hecho una pericia grafotécnica, discutiré la insuficiencia de pruebas en el control probatorio o exigiré que no puede haber acusación si es que no puede haber autor de documento falso si no hay una pericia grafotécnica que haya establecido que la firma es falsa. O si, por ejemplo, me acusan de asesinato y mi cliente sufre de trastorno bipolar en fase maníaca con síntomas psicóticos al momento de los hechos, no podría sostenerse que hay defensa eficaz si yo no he presentado una pericia en la cual corrobore el diagnóstico y establezca que en fase maníaca el bipolar pierde contacto con la conciencia. La defensa eficaz, amigos, es un mínimo de defensa técnica que se le tiene que garantizar al imputado o al acusado según la etapa en todos los procesos. Y esto se determina con criterios objetivos. Estos son los términos de la imputación o la acusación. Este es el tema de prueba. Esta es la argumentación del cargo. Todas las pruebas y todos los argumentos que ese caso exija, ejemplo, desaparición forzada o ejecución extrajudicial, porque así lo establecía el Estatuto de Nuremberg. Si la Fiscalía no argumenta por qué el Estatuto de Nuremberg puede satisfacer el principio de legalidad,
no hay una debida acusación. Y si frente a esta el defensor no hace ver que el Estatuto del Tribunal de Nuremberg fue una norma de funcionamiento creada para un tribunal en 1945, que en el derecho internacional existirá el nullum crimen sine judicio, y en sine judicio está principios generales del derecho, costumbres internacionales. Eso se puede explicar bajo la luz del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque como ellos tenían que cargar con Nuremberg, en el Pacto Internacional se dice principio de legalidad sin perjuicio del derecho internacional, un principio de legalidad flexible. Pero en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como gracias a Dios en América nunca existió el fenómeno del no derecho, legislación que permitía los delitos de lesa humanidad, como en la Alemania nacionalsocialista o nazi, entonces en América el principio de legalidad es rígido. Sin esta argumentación frente a una acusación de lesa humanidad, no hay defensa eficaz. Igual que la medicina. En la medicina, lo que analiza si hubo mala praxis médica o no, no es lo que buenamente sabía el médico, sino lo que exigía la enfermedad. Esa enfermedad, ¿qué diagnóstico y tratamiento exigía? Ahí se determina la necesidad de la debida medicina y la mala praxis. La enfermedad determina si el acto médico fue correcto o no, no los muchos o pocos conocimientos del médico. Igualito es en el derecho. El objeto del proceso, los términos de la acusación, son los que marcan si la defensa fue eficaz o no eficaz. En mi caso, en la etapa intermedia, prácticamente no se aportaron pruebas. Y las pocas que se aportaron fueron extemporáneas. Lo que lleva concretamente a que en una acusación por negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, solo haya prueba de cargo y no haya ninguna prueba de descargo que practicar en la acusación.